vamos a hacer la grabación de lo que es la historia de la matemática y la cultura y su relación entre ellas. Hola compañero, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Guerrero y como bien lo dice, vamos a hacer como un debate de lo que entendemos o de cultura matemática, lo que es la matemática y la relación entre ellas. Ok, para mí la cultura es la ciencia que tiene en relación con los números y toda la parte de donde se ha venido el desarrollo de las matemáticas desde que empezó la vida humana y las grandes civilizaciones dentro de su proceso de formación dentro de los contextos, en el intercambio de productos, en el conteo de los números, la simbología que ellos empezaron a utilizar para dar las razones de las matemáticas. Y efectivamente sí, pues es el mismo concepto que tengo de la cultura matemática y según el texto que nos dan en PDF, según dentro del contexto cultural, según Nuria Planos, nos dice que la cultura matemática es eso y a través del tiempo ha cumplido ciertas funciones específicas desde sus precursores, desde los inicios, desde cuando se inició con el ábaco y toda esta cultura. La razón siempre ha sido que la cultura matemática es cuantificadora, se da en un orden, siguiendo unas pautas, unas normas, para así tener en cuenta o estar orientada por unas técnicas hacia los alumnos con características singulares y adquirir ciertos procedimientos y características en un tiempo y un espacio. Lo único de la cultura matemática es que es estricta y es como si la enseñanza se tuviera con dificultades, o ese es el concepto de la cultura que siempre se ha tenido, de la matemática, ¿no? Sí, pero de acuerdo a lo que tú dices, haciendo énfasis, que eso se dio fue por la parte empírica. ¿Sí? El pensamiento se empezó con la parte natural, es decir, es como la epistemología que hace el estudio de forma de que no necesariamente hay que ser un científico para tener una buena inteligencia. Eso se dio de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo en cada ser humano y en cada civilización. Y en cada época, sí, de acuerdo a la utilización de herramientas, ¿no? Porque se empezó poco a poco y se fue tecnificando prácticamente. Sí, y dice Bunge, ese autor nos refleja que los métodos son medios que se constituyen, o sea que no tiene que ser como dice la técnica de llevar una fórmula matemática, sino que hay que hacerlo de acuerdo a su capacidad y a su forma de pensar para construir sus nuevos conocimientos en cuanto a, pues, a la numerología, a las operaciones matemáticas, a la solución y resolución de problemas. No tiene que ser camisa de fuerza que usted tenga que aplicar a los estudiantes la forma que tiene que ser así, como lo dice la parte teórica, sino también tiene que ver la forma natural de la persona para entender su conocimiento. Y más que en lo que dice que para entenderla, pues la matemática nos da cierta flexibilidad con respecto a que la podemos adaptar a la vida diaria. O sea, para poderla entender, o sea, como agentes del conocimiento la podemos modificar y adaptar a la vida diaria para que sea mejor, como mejor entendida. Eso pasaría en Sí, la... por lo menos como pasó con los grandes científicos como, digamos, Tales de Mileto, los Sócrates, todos esos pensamientos referentes que ellos empezaron fueron con el pensamiento único, empírico de ellos, de acuerdo a las necesidades que ellos miraban y analizaban
que iban experimentando para hacer su conocimiento en cuanto a las teorías matemáticas, Pitágoras, por lo menos, y así. Entonces ellos se sujetaron a su conocimiento y a la parte empírica para desarrollar todas esas actividades y llegar a ser unos grandes pensadores matemáticos. Sí, claro. ¿Y qué piensa con relación a la matemática en sí? ¿O cuál es su La definición? relación, la relación que existe entre la matemática y la cultura es, es el avance que ha tenido la matemática desde que el ser humano empezó su vida en la Tierra hasta la modernidad. Todos los avances y todas las técnicas y prácticas en cuanto al desarrollo de las matemáticas. Y dándonos cuenta también, esa parte, esa ciencia es como una parte exacta, ¿no? Siempre ha tenido una gran relación con respecto a números, símbolos, figuras. O sea, o sea, se puede adaptar muy fácilmente y ahorita, actualmente, pues la matemática se utiliza en todas las ciencias. Tiene parte influye en las ciencias y se puede llevar a cabo con situaciones materiales reales. Lo único que Sí, hace, es decir que en todas las áreas de conocimiento, en todas las áreas de conocimiento se debe ver las matemáticas en todos los campos y de allí sí, mirar cuál es, pues, digamos, cuál es la temática que debe ver cada persona en cada una de las carreras que las universidades ofrecen. por lo menos en el arte, si usted sabe geometría, es una parte, que es una parte de la matemática, se puede dar por ese lado. En las ciencias lo mismo, para saber los componentes de cada, se puede decir, de cada práctica o de cada investigación, también va la matemática. Es muy adaptable a todas las ciencias y se utiliza mucho. Sí, porque pienso que las matemáticas circulan en todo el mundo, en todo el planeta. Todo tiene que ir enlazado con los números, con las medidas, con los espacios geométricos, porque así va aplicando todo eso. Eso es como la ciencia que usted dijo, es una ciencia exacta que circula por todo el planeta y por todos los seres humanos. Sí, se puede hacer diversidad de prácticas matemáticas en todos los grupos culturales. En todos Porque los grupos. Entonces, esa es la relación que tiene las matemáticas con la cultura, con la necesidad que tiene cada civilización, cada época, y en el transcurso se va dando todo más avanzado y más científico, utilizando obviamente cada vez la tecnología como las TICs. sí. Otra relación entre estas dos, entre cultura matemática y matemática, es cuando se tiende a asociar, ¿no? O sea, si nosotros nos dicen, usted es un buen alumno porque sabe matemáticas, no. Puede ser que a uno se nos facilite o va dentro del mismo contexto de que el docente explique bien, porque no todos entendemos y analizamos las matemáticas de la misma forma, cada cual tenemos nuestro proceso de adaptar los conocimientos, ¿no? Entonces, eso depende de la enseñanza, o sea, de cómo vaya el docente y cómo entienda el alumno. Sí, para ello el docente debe ser muy recursivo, muy motivador, porque pues todo el mundo, como sabemos, le tiene fobia a las matemáticas. Sí. Son muy poquitos los que nos enfocamos en las matemáticas, entonces tiene que ser el docente muy didáctico, muy práctico, muy innovador para que los Dinámico. estudiantes le copien. ¿Algo otra relación? Yo creo que para concluir, entonces, la relación que nos brinda este campo de la numerología y de las matemáticas es
llevarlo en el corazón y sentirnos que estamos rodeados de los números. Y más que todo, o sea, es también la cultura que hemos creado, ¿no? O que nos han dicho, porque a nosotros nos pasó, uy, no, que la matemática es muy difícil, no, que matemáticas, no. Entonces es como quitar esos pensamientos desde un principio, o sea, cursos inferiores como es transición, los de primaria, para que cuando lleguen a bachillerato no le cojan fobia a la matemática, porque pues la matemática en sí es de atención y de práctica. Entonces, pues toca es como criar la conciencia que no, la matemática no es el coco que todos nos dicen o que el rechazo que todos tenemos para, y eso va pues también en el docente, de acuerdo como él tome la iniciativa de dar a conocer esta área y es muy bonita, pues para entenderla es muy bonita porque solamente es cuestión de atención y práctica y ya. Listo, así es, y entonces por eso, como te decía, depende de la didáctica y de las estrategias que cada docente haga en la implementación de las matemáticas para que los estudiantes le cojan el amor y el aprecio a los números. Yo con eso damos por finalizado esta grabación. Muchas gracias, compañero, y nos estamos hablando. Bueno, muchas gracias.